Nos encontramos en un espacio muy especial de butacas vacías en la Fundación Francisco Franco y vamos a entrevistar al nuevo presidente general, el general Chicharro. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar es un honor tenerle aquí en Agnus Dei y vamos a preguntar por la figura de Franco, pero más que la figura histórica, que es muy conocida y estudiada, por el aspecto de su catolicidad, ¿no? Cómo él se creía elegido por Dios, por gracia de Dios, para devolver a España esa esencia católica. Franco era profundamente cristiano, profundamente católico. Eso no hace falta demostrarlo, pero además hay una parte muy importante de Franco en relación con la Iglesia, que es que él supo adaptar lo que era la doctrina social de la Iglesia realmente a su régimen político. La doctrina social de la Iglesia está muy implicada en el desarrollo de la política social del Generalísimo. Eso es evidente y claro y reconocido. ¿Cuáles serían las principales medidas, ¿no?, que tomó pues, a favor de los trabajadores? Por ejemplo, pensemos que no había paro, a los trabajadores se les trataba bien, se les hacía contrato, no como ahora, ¿no?, que hay estos contratos basura. Es curioso que la propia izquierda actual, cuando se legisló el primer estatuto de trabajadores, hay algún dicho de Marcelino Camacho, el propio Marcelino Camacho, de que los trabajadores habían perdido respecto al Estatuto de los Trabajadores del año 68 anterior, que era el que había con el Generalísimo. Incluso las propias políticas liberales capitalistas implantadas por el Partido Popular, llegó a decir en alguna ocasión, creo recordar, Ana Palacio, decía que el culpable en aquellos momentos, cuando hablaba Ana Palacio del paro, era el franquismo, porque las leyes laborales del franquismo protegían mucho y muchísimo a los trabajadores, hasta el punto que creo recordar que, por ejemplo, el abaratamiento del despido, por ejemplo, en la época del general, con el Estatuto de los Trabajadores, creo que era 60 días por año por 6. Vaya diferencia con lo que hay ahora, es decir, la protección del trabajador era muy importante y siempre estuvo en la mentalidad del propio Generalísimo, unido a la justicia social. La justicia social, unida con la doctrina social de la Iglesia, fue Exacto, muy grande. exacto. Pero vamos a hechos concretos, ¿no? Por ejemplo, él cómo fomentaba los seminarios, ¿no?, las vocaciones, los ejercicios espirituales. Me acuerdo que muchas empresas pagaban ejercicios espirituales a los trabajadores y esto hacía mucho bien, ¿no? Pensemos también cómo en Semana Santa se cerraban los cines, había respeto, había silencio, no se trabajaba en domingo, todo esto que se ha perdido. Bueno, también hay que tener en cuenta que también eso es fruto también de una época, ¿no? Hoy vivimos en otra época totalmente distinta, donde, por desgracia, sin llegar a los extremos a los que hace usted mención, lo que se implanta o se impone es una cosa que se llama relativismo moral tremendamente grave. Es decir, una cosa es buena o mala según me venga bien o me venga mal. Los principios adolecen en muchas partes. Y ese es un aspecto realmente preocupante de la España, no de la España, porque es de la sociedad, del mundo occidental hoy. Y sobre todo también en la Cruzada Nacional, cómo Franco pues defendió a los religiosos, a los sacerdotes que estaban siendo... Bueno, estaban siendo masacrados, y gracias al Generalísimo, pues se evitó en muchas partes esa masacre. Porque en España se pretendía, entre otras muchas cosas, la destrucción de lo que ha sido la razón de ser, no razón de ser, sino uno de los fundamentos de la España de siempre. Y había que arrasar como si fuera la Iglesia y dentro de la Iglesia a sus propios sacerdotes. Entrar en el número de sacerdotes asesinados sería prolijo, pero creo que es tremendo. A mí me da mucha pena realmente hoy cuando veo lo que sucede muchas veces con la jerarquía eclesiástica, por ejemplo, con relación a Francisco Franco. Por ejemplo, hay problemas para hacer un funeral por él. Hay problemas. La propia jerarquía eclesiástica pone problemas. Pareciera es que tremendo. la Iglesia se avergüenza de aquel que defendió, ¿no? Que tanto lo defendió. Pues algo así. Es que yo no lo sé. Me gustaría poder entenderlo. No lo entiendo. Y él, personalmente, era una persona que también pasaba noches ante el Santísimo, de mucha oración, de mucho fervor. Era una persona muy religiosa, claro que sí lo fue. Y además protegió a la Iglesia católica, claro que sí. Volviendo a la historia de España, hay que recordar que cuando España ha sido grande es cuando ha sido católica, ¿no? Pensemos los tiempos de los reyes católicos, de Felipe II, y también el tiempo de Franco, ¿no? Cuando España dice sí a Dios, pues Dios bendice. Así es, eso creo yo también. Bueno, ¿y cómo ve en el futuro, ¿no? Que ahora, por ejemplo, puede ser delito hablar bien de Franco. ¿Cómo se van a defender? ¿Cómo primero? Con los medios humanos, ¿no? Tienen abogados, personas que van a luchar y también, sobre todo, confiando en la providencia, ¿no? Que Dios no nos dejará y
podemos ser llamados al martirio, pero por lo menos sabemos por lo que luchamos, por lo que creemos. Lucharemos por nuestras creencias, lucharemos por nuestros principios y lucharemos con todas las armas legales a nuestro alcance. Y la primera de ellas que tenemos ahora mismo a nuestro alcance es la propia Constitución española. Es decir, la Constitución española establece unos principios en los cuales nosotros nos amparamos para defendernos. Bien, ya para resumir, háblenos un poco de lo que fue Franco en relación a la religión, ¿no? Cómo defendió la España católica, las buenas costumbres y, bueno, que lamentablemente se fueron perdiendo, ¿no? Cuando la salud del caudillo iba empeorando, pues parece que él, a medida que ya estaba mayor, pues fue entrando pues todo el turismo, toda la degeneración que ha venido después. Franco, vuelvo a insistir, era un hombre cristiano, era un hombre católico, era un hombre que respetaba también las propias creencias de otras personas, es decir, como buen cristiano que era. La España que surgió de una guerra terrible fue una España que en muchos aspectos recuperó el concepto de lo que siempre fue la vieja España. Se le achacan muchas veces al propio Franco asuntos relacionados con esto que les estoy diciendo. Y precisamente le atacan precisamente por eso, es decir, porque fue un defensor acérrimo de la ligazón entre España y la propia religión católica, que están unidos desde tiempo inmemorial. Además, en los tiempos que mandaba Franco, la gente lo quería y salía en las calles, ¿no? Bueno, eso es evidente. Es evidente, ¿no? Pensemos esas imágenes del nodo en las calles de Barcelona, lo aclamaban libremente. Más del 75% de los españoles estuvo con Franco, vuelvo a decirlo. Quizás hay una frase, es decir, que creo que puede resumir un poco yo lo que le estoy diciendo, es decir, Franco nunca se sustentó en las bayonetas, se sustentó en el clamor del pueblo al cual había sacado de la pobreza y había llegado a un nivel de bienestar que no había tenido nunca en su historia. Y haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Porque sabría que el día del juicio tendría que dar cuenta. Franco creía en la providencia. Sí, por supuesto. Sí, bueno, señor. pues ha sido ya unas pequeñas pinceladas sobre la figura histórica de Franco y sobre todo su defensa del catolicismo. Así es. Muchas gracias, General Chicharro, y le Nada. deseamos suerte en su nueva andadura, que falta va a hacer, ¿no? Confiamos en Dios, que no nos va a dejar. Muchas gracias. Ha sido un espacio más de Butacas Vacías donde hablamos de temas que no están de moda. Y este tema somos conscientes de que chirría. Pero estamos aquí para defender la verdad de la historia, la verdad de nuestra patria.